es evidente, es clarísimo que el Premier no termina de insistir en este plan o en estas ganas que tiene por dividir al país. Discursos absolutamente violentistas. Primero, en el caso de las mujeres, la ofensa a una periodista, y luego lo que dijo esta semana, que la verdad es vergonzoso, en la inauguración de un polideportivo. ¿De qué habló el ministro Torres? Bueno, dijo que los niños de San Isidro y de Miraflores eran deformados mentalmente para sentirse superiores a otros niños del país. Eso es lo que dijo. Y son sin duda afirmaciones tendenciosas que buscan explotar un racismo que existe, pero en lugar de combatirlo, ¿qué hacemos? ¿Acentuarlo? Bueno, en el siguiente reportaje hemos querido desarrollar un perfil del todavía presidente del Consejo de Ministros, y para ello Vicky Zamora y Juan Carlos Vera han trabajado desempolvando y recordando el verdadero rostro de nuestro Premier, como dijo Marco Torres, que destaca por su tolerancia y por su amplitud de criterio. Que el pueblo está cansado de los enfrentamientos. ¿Cómo hubiese querido que niños de San Isidro, de Miraflores, también se unan con el resto de la patria? Ellos son buenos, a ellos también los queremos, a ellos también los queremos. No hay justificación alguna para maltratar a la niñez. Lo que pasa es que un pequeño sector de la sociedad en estos lugares los deforman mentalmente para hacerlos creer que son superiores, pero eso es absolutamente falso. Dice y se desdice. Reclama cesar los enfrentamientos, pero es el primero en lanzar fulminantes ataques que hoy incluyen a los niños de nuestro país. No hay justificación alguna para maltratar a la niñez. ¿Cómo hubiese querido que niños de San Isidro, de Miraflores, también se unan con el resto de la patria? Ellos son buenos. Lo que pasa es que un pequeño sector de la sociedad en estos lugares los deforman mentalmente, Impresionante, ¿no? Por un lado, es una forma sutil de discriminación. Por otro lado, es un discurso que va a calar muy bien en la población a la cual se dirige, porque de acuerdo a los estudios sí hay racismo. En sus elocuencias, Aníbal Torres hace uso del control y del descontrol también. Sus ideas se transforman en irritación y sus palabras en una ofensiva, con consecuencias políticas y penales. El discurso del Premier que dio el día de ayer hablando sobre la deformación mental de los niños, que a los niños de San Isidro y de Miraflores también se les quiere, que también son parte de la patria, ¿están en el marco de la discriminación, del racismo, del clasismo? A ver, yo creo que acá hay varios temas sobre la mesa. En primer lugar está el asunto constitucional. La Constitución prohíbe toda forma de discriminación, incluso por razones socioeconómicas. Pero por otro lado, hay que tomar en cuenta que desde hace más de 20 años tenemos el delito de discriminación, previsto en el artículo 123 del Código Penal, y que sanciona a la persona que realiza cualquier tipo de acto de discriminación. Ataca a sus opositores, a la prensa, a las mujeres y ahora a los niños también. Cualquier opinión adversa a sus pensamientos es inmediatamente respondida, aunque quedan dudas sobre sus palabras. Critica a sus adversarios o se critica él. Pero ese señor jurista, extraordinario entre comillas, creo que se ha quedado solamente con la inteligencia emocional. Habla por impulsos, por instintos, sin razón. De sus palabras se infiere que ve en los demás su reflejo, un espejo de sí mismo. Yo no sé si el señor sabe qué cosa es inteligencia emocional y qué cosa es inteligencia racional. Se está dando un deterioro en dos aspectos del temperamento del Premier.
El primero es la afectividad negativa. Las personas tenemos alta o baja reactividad negativa, es decir, pasa algo y nos molesta rápidamente o lo tomamos con calma. Entonces, a lo largo del tiempo ya no vemos a un premier que era amable con la prensa, que era muy ponderado, sino vamos viendo a alguien que es cada vez más agresivo, no solamente con la prensa, sino con lo que se le cruza al paso. Es Aníbal Torres versus Aníbal Torres, un premier cuya verborrea no conoce de frenos, mucho menos de límites. Es el ministro más longevo de la era Castillo. Ha permanecido a su lado desde que inició su gobierno, primero como ministro de Justicia y hoy como premier. Sí, juro. Como líder de gabinete, ha tenido como alfiles al ministro de la agüita racimada, al ministro que fue investigado por el asesinato de 2 personas, al ministro que pisó prisión, al ministro que pedía a su personal pitufiar depósitos a la madre de su hija, al ministro de Vivienda investigado por ser parte de una organización criminal, y la lista es realmente larga. ¿Puede cambiar? Positivas, por favor. Esta no puede ser una... Ya contesté, ya le contesté. ¿No le parece a usted entonces esta una pregunta? Bien, esa es entonces la reacción del premier. Ha atravesado varias crisis, incluso la de su propia renuncia. Es un premier explosivo, con una verborrea incontrolable, sobre todo en los momentos de mayor tensión política. Como digo, que ha cometido errores, ha cometido errores. Es un ser humano. Solamente Dios y los imbéciles no cometen errores, ellos no se equivocan nunca. Pero el presidente, el ejecutivo está corrigiendo esos errores. Lleva 1 año y 4 meses al lado de Pedro Castillo. 1 año y 4 meses siendo prisionero de sus propias palabras, cargadas de ira y también de descontrol. A ver. No, muchachito, muchachito tonto. Mi opinión no sirve. Es una prensa que difama, que engaña, que desinforma, ¿no? Y eso es dañino para la formación de nuestra niñez, de nuestra juventud. Le preocupa tanto los menores de edad que ahora también los ataca. ¿Cómo hubiese querido que niños de San Isidro, de Miraflores, también se unan con el resto de la patria? Ellos son buenos, a ellos también los queremos, a ellos también los queremos. Lo que pasa es que un pequeño sector de la sociedad en estos lugares los deforman mentalmente, En un momento cree que hay niños deformados y a los pocos minutos su discurso cambia. Es Aníbal Torres enfrentándose a Aníbal Torres. No hay justificación alguna para maltratar a la niñez. Hay 2 caminos, la vía constitucional y la vía penal. Exactamente, ¿no? La vía constitucional es un tema de infracción a la Constitución, responsabilidad de naturaleza política, que el Congreso podría activar de ser el caso. Y la segunda es estrictamente la penal, y eso tendría que verlo directamente la Fiscalía, el Ministerio Público, por este discurso de incitación al odio, a la discriminación. Y en algún momento, tanto el camino constitucional como el penal convergen en el punto de la inhabilitación al tratarse de un funcionario público, ¿o no? Claro, sin duda, si es que estamos hablando de un tema que prosperaría a nivel del Congreso, el Congreso podría hacer valer las responsabilidades políticas correspondientes, ¿no? Con una sanción de inhabilitación. Los alcaldes de los distritos de Miraflores y San Isidro se han pronunciado. No solo exigen al premier unas disculpas públicas, sino que también han anunciado denuncias penales contra él. El pueblo está cansado de los enfrentamientos. ¿Pero qué dice la prensa? ¿Ah? Se exalta cuando un sector de congresistas golpistas no quieren vacar al presidente. ¿Qué dice la prensa? Se suma a esa posición golpista. No podemos considerarnos superior a nadie. Tampoco nos podemos considerar inferior a nadie. A ver. No, muchachito, muchachito tonto.
Su carácter vehemente, explosivo y confrontacional lo lleva a agitar las aguas de la marea política. Así es Aníbal Torres. Utilizan incluso a un cura allí. No, que me equivoqué, dije Valverde, no es Valverde, es Barreto. En este momento me olvidé su nombre, tan miserable puede ser esta persona. Y él cree que uno es un tonto, que no se da cuenta. Hay personas que tienen una reacción de afecto negativo, pero luego viene un segundo componente del temperamento que se llama esfuerzo de control. Uno trata de concentrarse de que no se le salga el loco, el salvaje que llevamos dentro y realiza una regulación de sus afectos y de su conducta para no meter la pata. Pero si mete la pata uno puede autorregularse, darse cuenta, reflexionar y generar un discurso que genere una mejor perspectiva para él mismo y para la nación en este caso. Pero aparece otro factor de personalidad que es la terquedad, de no darse cuenta y tratar de defender lo indefendible. Muy bien, aquí a nuestros